Juan Pablo Guanipa ya está en su casa, forzado a regresar a su residencia en Maracaibo bajo arresto domiciliario tras esa breve excarcelación y su posterior secuestro por grupos irregulares ordenados desde el seno del mismo chavismo. Y que es en Washington la campaña en contra de María Corina Machado por su estrategia bipartidista. Ya vamos a hablar de esto también. La Asamblea Nacional Chavista, ilegal, ilegítima, dejó guindando la aprobación de la ley de amnistía. Tenía que suceder el día de hoy. Y una vez más, la palabra de Jorge Rodríguez queda tan devaluada como la imagen de su propio régimen. Además, traemos detalles de algo muy turbio de lo que hablamos hace un mes aproximadamente. Y es que Zapatero, en persona, ofreció a Edmundo González liberar a su yerno si apoyaba al torturador de Miguel Rodríguez Torres como sucesor de Maduro. Ese detalle. Bueno, hay nuevos detalles. Y la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea se ha pronunciado sobre nuestra coyuntura política. Ha dicho, el cambio de régimen en Venezuela debe venir desde adentro. Y haremos una breve lectura a sus declaraciones. Así que quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es como siempre una especie de mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más hablamos el día de hoy, martes 10 de febrero de 2026. Augusto Navarro, como siempre, en su espacio que se llama Político. Comenzamos. Juan Pablo Guanipa ya está en su casa en Maracaibo después que el domingo 8 de febrero fuera excarcelado por 12 horas y detenido nuevamente, y secuestrado nuevamente por un grupo irregular de hombres armados y sin identificación. La firma clásica del chavismo que no deja de delinquir nunca. Fuentes vinculadas a su entorno indicaron que el traslado desde la sede de la PNB de Mari Pérez, Caracas, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, sucedió y desde allí fue conducido a su residencia en Maracaibo, en el estado Zulia, bajo la nueva medida de detención domiciliaria ordenada por la Fiscalía, sin motivos aparentes más que porque le dio la gana a Diosdado Cabello y punto, así de arbitrario. Minutos más tarde, su hijo Ramón confirmó la información y aseguró que Juan Pablo está en casa en Maracaibo desde su cuenta de X, o mejor dicho, desde la cuenta de X de Juan Pablo. Ha dicho: confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Y ojo a esto, aprovecho para agradecer en nombre de mi familia al gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. Mi papá sigue injustamente preso porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos, agregó. Esto en la cuenta de X, como les decía, de Juan Pablo, como pudieron verlo. Pero es que además tuvo estas palabras. Supuesto, es mucha emoción, porque evidentemente es emoción, pero al mismo tiempo es entender que esto es una excarcelación, que le sigue preso en su casa, no puede declarar, no puede salir, es decir, tiene menos libertad que el domingo. Entonces es importante recalcar eso, ¿no? Y no normalizar el hecho de que ahora porque está en casa todo está bien, sigue habiendo una injusticia que se cometió, siguen habiendo un secuestro que ocurrió, no puede quedar sin hablarse de eso, sigue habiendo una medida que supuestamente fue violada por él y no es el caso porque él no violó su libertad inicial. Entonces yo creo que eso sigue siendo un tema de conversación. Físicamente está bien, él se mantuvo bien todos estos meses allá en Mari Pérez. Él lo comentaba en una entrevista con Luis Olavarrieta, él hacía sus comidas, él dormía, él se preocupó mucho. Él decía algo, por ejemplo, él tenía esta visión de que él era su propio médico. Y esto es una visión que comparten muchos presos políticos con los que he podido hablar. Caso de mi tío, por ejemplo, uno tiene que preocuparse por uno mismo. Entonces él, que nunca fue de hacer ejercicio, hacía ejercicio, comía, trataba de dormir, trataba de leer mucho, trataba de cuidarse porque sabía que si algo pasaba, de repente no ibas a tener la atención, ¿no? El Ministerio Público de Venezuela alegó que revocó la excarcelación anterior por supuesto incumplimiento de las condiciones impuestas a su liberación, aunque esa versión es disputada por su familia, por los aliados políticos, por todos nosotros y por cualquier persona que solamente sepa leer y que haya visto la boleta de excarcelación y las condiciones de sus medidas, las cuales eran solamente 2, y ninguna de estas medidas quedaba a la discreción de lo que pueda o no gustarle al narcotraficante de Diosdado Cabello. Delcy y Diosdado, escuchen bien. Justo después de que liberaron a Juan Pablo Guanipa, lo volvieron a arrestar. Ese no es el trato, ¿de acuerdo? El trato es que liberen a los presos políticos y cooperen con Estados Unidos, ¿verdad? Y que dejen de oprimir a esta gente.
Así es como se trabaja con Estados Unidos. Los estamos observando. Las inmediaciones de la casa de Guanipa, ubicada en el norte de la ciudad, permanecen en este momento custodiadas por efectivos policiales, según nos han hecho saber sus allegados. Y sí, así es que se utilizan los recursos del Estado, en caprichitos políticos del capo de un cártel. Vaya, vaya. Hablemos ahora de María Corina, porque filtraciones anónimas y críticas del entorno trompista estarían cuestionando sus contactos con demócratas, mientras que el equipo de María Corina sostiene que cualquier ayuda a Venezuela necesita del respaldo del Congreso en pleno. Pero escuche bien esta información que les traigo, que colocaba David Alandete en el diario ABC, porque hay un elemento importante en todo esto y ya se los voy a contar. En los últimos días ha tomado forma en Washington y también en ese ecosistema mediático que es afín al trumpismo, una especie de campaña dirigida en contra de María Corina Machado. No es, por supuesto, una posición oficial de la Casa Blanca, es muy importante destacar eso, sino es un flujo constante de mensajes que van y vienen, comentarios de activistas y filtraciones atribuidas a fuentes anónimas que apuntan en la misma dirección, que la líder opositora está incomodando a parte del entorno de Donald Trump por su estrategia política en Estados Unidos, y repito, aparte del entorno. El reproche central es su insistencia en mantener el expediente venezolano en clave bipartidista. Machado se ha reunido con el presidente, con el secretario de Estado, con responsables republicanos, pero también con legisladores demócratas. Para sus críticos, esta interlocución es innecesaria e incluso contraproducente en un momento que la transición venezolana se presenta como un logro de la actual administración de Trump. Medios, como Político, han publicado informaciones basadas en estas fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan la frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral. Y según un artículo de ese medio, un asesor de Trump afirmó que sus comentarios sobre la posibilidad de celebrar elecciones en menos de un año no sentaron bien a algunos. Otro interlocutor consideró un plazo de 24 meses o que un plazo de 24 meses sería más realista y que estratégicamente no debería fijar tiempos concretos, algo que hablamos en el directo del día de ayer nosotros. Los que juran conocer los planes de Trump, pero ¿qué tanto lo conocen realmente? Es la pregunta. Porque fuentes consultadas por ABC, David Alandete está allí metido en esto, ofrecen otra lectura. Sostienen que Machado mantiene contacto directo con el presidente y con el núcleo de la toma de decisiones sobre Venezuela. Y que en ese entorno, por supuesto, se entiende que cualquier paquete relevante de ayuda, préstamos o garantías financieras requiere el respaldo del Congreso en pleno. Ese es el dato más relevante de esto. Porque, repito, María Corina tiene contacto directo, línea directa con Trump. Y eso no es poca cosa. Y es que así hay menos ruido y también hay menos posibilidad de que hayan intereses personales por parte de este entorno del presidente. Yo sé, ya usted seguramente pensó en Laura Loomer. La mayoría republicana en la Cámara es estrecha y podría incluso ajustarse más luego de las elecciones del midterm en noviembre. Sin los votos demócratas, determinadas medidas presupuestarias o instrumentos financieros seguramente no prosperarían para Venezuela. La cuestión es aritmética. Si la transición implica asistencia económica estadounidense o mecanismos vinculados al sector energético que los necesita, esos instrumentos deben ser aprobados en el Capitolio. Y en ese marco, el respaldo transversal no es un gesto simbólico, sino más bien una necesidad legislativa de nuestra pelea. La política hacia Venezuela ha contado en distintas etapas con el apoyo de ambos partidos, también con la alcahuetería de uno. Pero especialmente en materia de sanciones y exigencias de condiciones electorales, quizás necesitemos una ayudadita. La campaña contra Machado ha sido amplificada por figuras del entorno trumpista, y aquí entra nuevamente, sí señor, el nombre de Richard Grenell, el enviado especial. Y es que que mantuvo contactos directos con Nicolás Maduro y que participó en negociaciones para la liberación de ciudadanos con contactos con los Rodríguez, comparte ahora insistentemente en redes sociales y sospechosamente esa llegada a Caracas de Rob Snitch y del CEO de Newsmax, Chris Rory, para informar sobre el plan de Make Venezuela Great Again, que está vinculado al gobierno de Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Y es que Grenell no ha parado de promocionar estos reportes en directo desde Caracas como prueba de un avance diplomático. Sin embargo, la situación de la libertad de prensa en Venezuela sigue siendo muy restrictiva. Y es que organizaciones internacionales denuncian que el acceso de periodistas extranjeros, reporteros han sido deportados o incluso impedidos de entrar, y comunicadores locales han enfrentado detenciones y procesos judiciales. Y es que la presencia puntual de determinados medios
con permisos especiales, no equivale a una apertura general del sistema informativo. Equivale entonces a una agenda que usted sabe que está bastante clara. A esta narrativa se han sumado activistas bastante sesgados y pronormalizadores de la dictadura chavista, como Laura Loomer y como Roger Stone, quienes anteponen petróleo para ya ante la estabilidad duradera. Loomer ha cuestionado públicamente la visibilidad y la agenda de Machado en Washington. Stone, un aliado histórico de Trump, ha promovido figuras alternativas dentro del universo opositor venezolano, presentándolas como más alineadas con la base conservadora estadounidense. Pero estas carecen de influencia dentro de Venezuela. Y estas posiciones no constituyen una línea oficial, pero sí influyen en el debate público. El trasfondo es el modelo de transición. Tras la captura de Maduro, el 3 de enero, Estados Unidos abrió esa hoja de ruta que incluye la normalización diplomática y gradual, reformas políticas y ajustes en el sector energético. El 2 de febrero, de hecho, se informó de una reunión en Miraflores entre Delcy y la encargada de negocios estadounidense Laura Dogu para abordar el plan de fases promovido por Marco Rubio. Y posteriormente se han producido liberaciones de presos, aunque también arbitrariedades como las de Guanipa. Y se discute ahora una nueva ley petrolera que podría facilitar exportaciones hacia los Estados Unidos. Pero Machado defiende que la transición debe incorporar garantías electorales claras, y es obvio, y también un respaldo institucional amplio en Washington. Sus detractores consideran que esa estrategia introduce fricciones innecesarias con el ala dura republicana. Sus partidarios replican que sin un apoyo demócrata no habrá presupuestos ni instrumentos financieros suficientes y que convertir la política hacia Venezuela en un asunto exclusivamente partidista reduce la visibilidad legislativa. Mientras tanto, la administración mantiene contactos con el gobierno interino de Caracas y evalúa el alcance real de los cambios. Y aunque se han producido gestos de apertura, persiste la cautela sobre la profundidad de las reformas y sobre la consolidación de este nuevo equilibrio interno. Y es que María Corina está jugando en el tablero de la Realpolitik, y lo más importante es que separa el trigo de la paja. Su línea es directa con Trump, y no con los Loomer ni con los Roger Stone, que buscan centavos de manera indecorosa en ese tablero en el que nada pintan, en el que nada ayudan a Venezuela y en el que solo sirven para ser la voz oscura que susurra al oído. Y la postura de la Unión Europea frente a Venezuela, encarnada en la voz de Kaja Kallas, suena correcta, suena elegante, perfectamente presentada en cualquier foro diplomático. El cambio debe venir desde adentro. La sociedad civil debe tomar las riendas. Las intervenciones externas no han funcionado en América Latina. Todo muy pulcro, entre comillas, ¿verdad? Todo muy Bruselas. El problema no es lo que dicen, sino cuándo lo dicen y desde dónde lo dicen. Porque mientras que la Unión Europea insiste que no cree en cambios de régimen desde el exterior, Estados Unidos ya lo ejecutó. El hecho político más disruptivo en la historia reciente de Venezuela, esa captura a Nicolás Maduro. Y eso no es una sanción, ni una condena simbólica, ni tampoco un comunicado. Fue una acción directa que desmontó el vértice del poder. Y aquí aparece la primera grieta. Europa llega tarde al incendio, pero quiere dictar las normas del agua. Así no. Y es que Washington no está hablando de acompañar el proceso, está hablando directamente de control de daños, de estabilidad regional, de seguridad energética y de crimen transnacional. Para los Estados Unidos, Venezuela no es, precisamente, un seminario de ciencia política. Es un nodo de narcotráfico, de migración masiva, de alianzas con Irán, con Rusia y con estructuras criminales. Por eso, su lógica es quirúrgica, incómoda y profundamente antipática para el lenguaje europeo. Mientras que en Bruselas piensan en procesos, Washington piensa en resultados. La Unión Europea, en cambio, sigue atrapada en una contradicción elegante, pero letal. Reconoce que el sistema electoral ha sido manipulado. Admite que el poder real sigue en manos de figuras del chavismo duro y celebra la ley de amnistía redactada por los mismos que llenaron las cárceles. Y aún así, insiste en que todo debe resolverse desde dentro, como si ese dentro no estuviera secuestrado desde hace más de 2 décadas. Es la paradoja moral europea, exigir pureza democrática en un terreno donde, en términos futbolísticos, el árbitro, el VAR y el marcador están controlados por el mismo bando. Luego, por supuesto, está ese factor Zapatero, y ya vamos para allá, que funciona como un puente simbólico entre ambas visiones. Para algunos en Europa es un mediador interesado, para Washington un actor incómodo. Para el chavismo reciclado, es una garantía del relato, la posibilidad de vender reconciliación y continuidad. Su presencia revela algo clave.
que Europa no quiere quedarse fuera del nuevo tablero, pero tampoco quiere ensuciarse las manos moviendo las piezas reales. Y en el medio queda la sociedad civil venezolana, a la que todos dicen apoyar y a la que todos usan como un comodín discursivo. La Unión Europea la invoca para justificar sus pasividades estratégicas, Estados Unidos para legitimar la presión, el chavismo instrumentaliza con amnistías selectivas y montajes emocionados. Todos hablan en nuestro nombre, pero muy pocos están dispuestos a devolvernos el poder real. Y es que el fondo del desacuerdo no es ético, es estructural. Para la Unión Europea, un cambio político sin control interno del proceso es ilegítimo, aunque el control interno esté podrido. Para Estados Unidos, un proceso impecable que mantenga intacto el aparato represivo es inaceptable. Bruselas teme el precedente, Washington teme el vacío. Y Venezuela, mientras tanto, sigue siendo el tablero donde otros juegan ajedrez explicando que es por el bien de los peones. La gran pregunta no es si el cambio debe venir desde dentro o desde afuera. La pregunta real es otra, y es mucho más incómoda. ¿Qué pasa cuando desde dentro significa exactamente los mismos nombres, las mismas redes y los mismos métodos, solo que con otro discurso y con nuevos padrinos internacionales? Porque si esa es la transición que algunos están vendiendo, la de normalizar al chavismo, no estamos ante un renacer democrático, sino ante la versión remasterizada del mismo secuestro. Y eso, por más comunicados que saque Bruselas, no va a legitimarlo el pueblo de Venezuela. Y una vez más, Jorge Rodríguez y su falta de seriedad, una palabra que se rompe y que se vuelve a usar, que se usa como todo en el chavismo, como utilería, como una promesa desechable, como anestesia emocional para las madres, para las esposas y para los familiares que llevan meses o años esperando frente a calabozos que huelen a abandono y que huelen a miedo. Prometió amnistía para esta semana, prometió libertad para todos, prometió urgencia humanitaria y el resultado, sesión suspendida, diputados enviados a sus casas. La segunda discusión rodada como si estuviéramos hablando de cambiar un bombillo y no de personas que han sido secuestradas por el Estado. Y aquí está el truco, el viejo truco chavista que nunca falla. Convertir la libertad en una fecha móvil. Siempre es mañana, el martes, a más tardar el viernes. La libertad como un concepto abstracto, nunca como un acto concreto. Porque mientras no se aprueba la ley, ellos siguen teniendo las llaves, y quien tiene las llaves manda. Y además son los que escriben convenientemente la ley a como les da la gana. El mismo día que suspenden la sesión, el PSV sí activa lo que nunca falla: tarimas, autobuses, consignas, escenografía. El show del 12 para ellos sí es urgente. La amnistía, por supuesto, puede esperar. Las madres, también. Los presos, por supuesto. Y que no nos vendan que esto es un retraso técnico, ni tampoco un problema de agenda, porque esto es campaña con rehenes. Jorge Rodríguez no legisla, él simplemente promete para medir reacciones, para calmar la presión internacional, para alimentar los titulares que luego se disuelven. Y mientras tanto, Delcy vende al mundo la narrativa de reconciliación. La Unión Europea aplaude el paso significativo y Bruselas pide que el cambio venga desde adentro, como si no estuviera exactamente la misma gente que ordenó las detenciones. Y es que la ecuación, piénselo, es perversa, pero es efectiva para ellos. Promesas de libertad, las retrasas, liberas a cuentagotas, te presentas como humanista y vuelves a prometer, todo en bucle. El problema no es solo que mientan, el problema es para qué mienten. Para mantener el control emocional sobre una sociedad que está cansada, exhausta, para usar el dolor como una moneda política y para seguir negociando tiempo, oxígeno y legitimidad. Y mientras tanto, la pregunta incómoda que queda flotando es si la ley estaba lista, si la voluntad era real, si la urgencia era humanitaria, ¿por qué rayos entonces se suspende la sesión? Pues nada. Salvo el riesgo de soltar a la gente antes de haberle exprimido la narrativa, no hay otra explicación. Porque en el chavismo la libertad no es un derecho, es un favor. Y los favores ya sabemos cómo los cobran. Y hablemos ahora del nefasto José Luis Rodríguez Zapatero, quien, como adelantamos hace un mes, y muchos periodistas lo hicieron también, se había reunido personalmente con Edmundo González en su casa. ¿Con el fin de qué? De presionarle para que respaldara públicamente a Miguel Rodríguez Torres como sucesor de Nicolás Maduro. El medio del debate publica el día de ayer una exclusiva, no la noticia como tal en exclusiva,
más bien los detalles, porque para quienes siguen este programa sabrán que esto ya lo habíamos hablado hace tiempo. Y hasta el momento hay detalles que se desconocían, en el que Zapatero condicionó la mediación a que Edmundo avalara al militar del régimen a cambio de hacer gestiones para lograr la liberación de su yerno en ese momento en que se reunieron, que seguía siendo un preso político encarcelado. Tal y como pudo saber este periódico, la cita entre ambos, entre Zapatero y Edmundo, se produjo la noche del 24 de septiembre de 2025, cuando Zapatero se presentó sin previo aviso en el domicilio de Edmundo, situado en el barrio de Salamanca, en Madrid. Esto pasada las 10 de la noche. Zapatero acudió únicamente acompañado por agentes de la Policía Nacional que ejercen como su escolta y permaneció en la vivienda de Edmundo durante más de una hora. En aquel contexto, marcado por el aumento de la presión de Estados Unidos para forzar la salida de Maduro, Zapatero habría planteado a González la necesidad de rebajar la tensión política, pidiendo expresamente que entonces saliera en público a respaldar o a dar el visto bueno al general chavista Miguel Rodríguez Torres, el torturador, como posible relevo del poder. Según las fuentes consultadas por este diario, Zapatero le trasladó a Edmundo que su apoyo era fundamental por su peso dentro de la oposición y que debía construir o contribuir a legitimar una opción viable por el bien de Venezuela. Menudo chantaje. A cambio de ese respaldo, el expresidente utilizó como principal elemento de presión la delicada situación personal que atravesaba entonces, en ese momento, el entorno de su familia. Su yerno, Rafael Tudares, llevaba prácticamente un año encarcelado en una mazmorra venezolana, acusado por el régimen de delitos de terrorismo y conspiraciones que no hizo en el marco de una causa ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Durante esa reunión, entonces, Zapatero vinculó de forma directa el futuro del yerno de Edmundo a la decisión política, sugiriendo que solo un gesto público a favor de Miguel Rodríguez Torres permitiría activar la gestión para su excarcelación. Una estrategia que, por supuesto, y si usted lo piensa bien, puso a Edmundo en un dilema personal y político que no tenía precedentes. Miguel Rodríguez Torres es una de las figuras más controvertidas del chavismo, exdirector del SEBIN, esa cosita, ¿verdad? Y uno de los principales impulsores de las torturas, de la represión desmedida. Estuvo al frente de un aparato represivo cuya sede, en el helicoide de Caracas, ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales como centro de detención, torturas y tratos inhumanos. También fue ministro del Interior durante la oleada de protestas de 2014 y ya usted se recordará cómo con tanta dureza fueron reprimidas y que dejó además saldo de varios muertos. Detenido en 2018 por orden de Maduro tras enfrentarse al régimen, pasó casi 5 años en prisión hasta que en 2023 fue excarcelado gracias a gestiones de Zapatero, quien lo acompañó personalmente en el vuelo que lo trasladó de Caracas a Madrid. Y desde entonces reside en la capital de España y es una pieza clave de los movimientos para una transición controlada en Venezuela, pese a su historial vinculado a la represión y a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Y es que hasta documentales bonitos de la DW han salido acerca de este señor. La información que ahora revela el debate resulta clave por una doble razón, porque por un lado evidencia hasta qué punto el régimen de Maduro veía en Zapatero un interlocutor fiable para aliviar la creciente presión de los Estados Unidos y también para explorar una salida controlada al bloqueo internacional, y por el otro expone de manifiesto el grado de implicación personal de Zapatero en esta operación. Y esto va desde irrumpir sin previo aviso en el domicilio de Edmundo en plena noche, hasta utilizar como palanca de negociación la situación penal de un familiar directo, o sea, una extorsión. El periódico que publica la información intentó ponerse en contacto con Edmundo González a través de un portavoz para obtener su versión sobre los hechos y sostiene que Zapatero no se reunió con él en su casa, pero no se pronuncia sobre el contenido del encuentro. En cambio, según la documentación a la que ha tenido acceso el diario El Debate, el dispositivo de seguridad del expresidente estuvo desplegado esa noche en el domicilio de Edmundo González, un hecho que avala la celebración de ese encuentro. Además, la oferta de gestionar esta liberación no era una promesa vacía. Meses antes de aquella reunión, Zapatero había participado activamente en la excarcelación de Daoud Anit Ortiz, huido a Venezuela tras cometer un asesinato en Madrid, en una operación que supuso un inédito intercambio de presos entre Caracas y Washington. Tras aquella mediación, Maduro agradeció públicamente al expresidente su intervención en un video que difundió el propio régimen, en el que Zapatero calificaba la decisión como una gran noticia y además se mostró visiblemente satisfecho. Ha sido una gran decisión, afirmaba entonces, antes de que Maduro le invitara a regresar pronto al país
lo recuerdo como si fuera ayer, para apoyar los procesos de diálogo. Ya me preparo, respondió Zapatero entre risas. ¿Recuerdan esa llamada? Acá la colocamos. En estos momentos, Zapatero ahora se encuentra en Venezuela, donde ha viajado para participar en la aplicación de la llamada Ley de Amnistía, una norma que él mismo ha presentado públicamente como una gran oportunidad y un paso decisivo para la reconciliación, atribuyéndose además un papel central en esta gestación. Sin embargo, según coinciden fuentes diplomáticas y de la oposición consultadas por el debate, las recientes excarcelaciones de presos políticos, por supuesto, no guardan ninguna relación directa con gestiones que lleve Zapatero, el que asegura haber impulsado esto desde hace más de una década, sino que se producen inmediatamente después que Trump anunciara nuevas medidas en contra del entorno de Maduro. Esa es la verdadera presión, y sin eso no estaríamos donde estamos el día de hoy, sin el 3 de enero. Saludos especiales el día de hoy para nuestros nuevos miembros, para Lance, para Leonardo Corso, para Alexander Valecillos, Gerardo Escamilla, un gran amigo del canal, y para Arborea Consulting. Del mismo modo queremos agradecerle por sus super thanks a Oscar Soto, al Heraldo de Galactus, a Isar Velo, que siempre está allí también, y a Juan Linares. Sobre una nueva denuncia a Raúl Gorrín, sobre el doble secuestro de Guanipa, sobre lo poco seria que es la Comisión del Régimen para la Paz y mucho más, hablamos en este video que te dejamos por acá. Así que pásate y míralo, si no lo has hecho todavía. Y como siempre repetimos nuestro mantra: libertad o nada, porque seremos libres. Y nos vemos esta noche en el directo, junto a Melania Escobar y junto a una invitada especial. Así que no te lo pierdas.